¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, Subyugando la Casa de la Evolución 2. Está bien, 10.000 yenes deberían ser suficientes para ti. Shinji sacó con naturalidad un billete de 10.000 yenes de su bolsillo y se lo entregó a Daxin Man, sin pensarlo dos veces. Aunque tenía tarjeta bancaria, prefería llevar algo de efectivo para mayor comodidad. Al fin y al cabo, ganaba bastante dinero, entre las recompensas de la Asociación por Subyugar Monstruos y su modesto salario mensual, la economía ya no era un problema. Creo que es suficiente. La verdad es que no lo sé, murmuró el hombre de la vacuna, visiblemente confundido. No tenía ni idea del precio de los videojuegos ni del valor del yen. 10.000 son más que suficientes. Podrías conseguir un montón de juegos con eso, intervino Saitama. Entendido, iré a comprarlos ahora. El vacunador se giró para irse, pero dudó y se dio la vuelta. Por cierto, ¿puedo salir de la zona restringida ahora? Puedes. Iré contigo, respondió Shinji y lo siguió hasta la puerta. Momentos después, Shinji volvió a entrar. Fubuki, dentro de la casa, apenas comenzaba a observar el lugar y aquella cabeza calva cuando Shinji regresó enseguida. ¿Acaso salió del apartamento? ¿No saliste de compras con ese monstruo? Preguntó Fubuki, levantando una ceja. Sí, lo hice. Envié un clon con él, dijo Shinji, asintiendo como si fuera lo más normal del mundo. Clon. Fubuki parpadeó, visiblemente desconcertada. Sí. No dio más detalles, dejando a Fubuki aún más sorprendida. ¿Un clon? ¿Qué clase de habilidad era esa? Anteriormente, Shinji había usado el estilo de madera, técnica de clonación de madera, desbloqueado tras progresar con las células Hachirama, para crear un clon de madera perfecto. Se parecía a él y también tenía gran capacidad de combate. Incluso podía usar Kamui e invocar a Susanoo, lo que lo convertía en un refuerzo increíblemente versátil. Por cierto, nunca había visto a esta persona. ¿Es tu amiga? Preguntó Saitama al ver finalmente a Fubuki. No, es nuestro primer encuentro. Ella es Blizzard of Hell, la número 1 de la clase B, explicó Shinji. Oh. Nunca había oído hablar de ella, pero parece bastante fuerte, dijo Saitama con su tono habitual, inexpresivo. Fubuki permaneció en silencio, intentando procesarlo todo. Este tipo tenía a Genos, un héroe de clase S, llamándolo maestro y hablaba con Saitama como si fueran viejos amigos. ¿Cómo podría un héroe de clase B lograr eso? Cuanto más observaba, más se daba cuenta de que había subestimado a Shinji. Pero lo que realmente dominaba sus pensamientos era un deseo abrumador, quería formar parte de ese grupo. Fubuki. ¿Fubuki? Shinji la llamó 2 veces antes de que ella reaccionara. Ah, ¿qué pasa? Preguntó rápidamente, un poco avergonzada. Te quedaste en blanco. Saitama te estaba hablando, dijo Shinji con una leve sonrisa. Oh, lo siento. No lo escuché bien. ¿Podrías repetirlo? Se disculpó Fubuki rápidamente. Solo decía que antes, mientras jugaba, oí mucho ruido afuera. ¿Peleabas con Shinji? Preguntó Saitama de nuevo, con la misma calma de siempre. Fubuki quedó sorprendida. Considerando lo cercano que parecía ser a Shinji y que era un héroe de clase S, su pregunta parecía menos curiosidad que un juicio sutil. Sí, admitió después de una breve pausa, incapaz de encontrar una excusa.
Ya me lo imaginaba. ¿Están bien ahora? Preguntó Saitama, imperturbable. Supongo, más o menos, respondió, ofreciendo una respuesta vaga. Siempre y cuando se porten bien. De lo contrario, estarían molestando mucho al vecindario, añadió Saitama, asintiendo con indiferencia. Bueno, sucedió principalmente porque los monstruos vinieron a atacar al maestro Shinji. Probablemente la mayor parte del ruido fue causado por ellos, intervino Genos para explicar. ¿En serio? ¿Había monstruos? Saitama abrió un poco los ojos, visiblemente sorprendido. Sí. Estaban trabajando con ese monstruo mosquito de antes. Han puesto la mira en el cuerpo del maestro Shinji. Ah, y en el suyo también, señor Saitama, informó Genos con tono serio. ¿El mío también? Saitama parpadeó y luego aclaró rápidamente, no me interesan los monstruos. No, ese doctor Gines quiere usar tu cuerpo y el del maestro Shinji para investigación. Así que planeamos eliminar la casa de la evolución lo antes posible. De lo contrario, seguirán enviando gente para molestarnos, explicó Genos. Entendido. ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Saitama. Si es posible, Saitama, sería mejor que vinieras con nosotros, dijo Shinji, mirándolo. La casa de la evolución solo tenía una gran amenaza, Carnage Kabuto, de nivel dragón. Shinji no estaba muy preocupado por derrotarlo, pero quería que Saitama estuviera con él para doblegar al Dr. Gines y poner fin a todo este desastre. Claro. ¿Cuándo piensas irte? Preguntó Saitama. Cuando sea. Mañana o incluso ahora mismo, respondió Shinji con naturalidad. Entonces vámonos ya y terminemos con esto. No puedo perderme la super oferta del supermercado pasado mañana, dijo Saitama, de repente serio. Las rebajas semanales ofrecían descuentos enormes, y aunque Saitama ya no estaba corto de dinero, la costumbre de acudir corriendo a esos eventos se había quedado grabada. Ya era prácticamente parte de su identidad. Entonces movámonos. Shinji se puso de pie, listo para partir. Por otro lado, Fubuki, aún sentada, no se había movido. Shinji y Genos se giraron hacia ella. Fubuki, ¿no vas a venir? Preguntó Shinji. El maestro y yo nos dirigimos a destruir la casa de la evolución. Tú también deberías ir, dijo Genos, con tono plano y directo. Ah, cierto, respondió Fubuki, saliendo de sus pensamientos y levantándose rápidamente. Se fueron todos juntos, y Shinji se aseguró de cerrar la puerta con llave. Incluso en una zona abandonada, era solo una buena práctica. En las profundidades del subsuelo, en las principales instalaciones de investigación de la Casa de la Evolución. Esto no puede ser. ¿Cómo pudo pasar esto? Todos los luchadores de élite que enviamos fueron aniquilados. Incluso el Rey Bestia. El rostro del Dr. Gines se retorció de incredulidad. No podía comprenderlo. Sus creaciones más poderosas, la cumbre de sus experimentos, las mismas herramientas que pretendía usar para erradicar a la humanidad obsoleta, habían sido completamente destruidas. Según el informe de Gorila Blindado, ese chico de ojos rojos y el cyborg vienen de camino. Si no actuamos ahora, todo lo que hemos construido se perderá, advirtió uno de sus clones desde atrás. La sala estaba llena de copias idénticas del Dr. Gines. Todos llevaban las mismas batas sencillas, la única diferencia entre ellos eran los números cosidos en sus uniformes. En ese caso, el Dr. Gines entrecerró los ojos con una mezcla de ira y desesperación. Entonces tendremos que usar nuestro último recurso. Prepárense para liberar a Carnage Kabuto. Capítulo 42. La base de la Casa de la Evolución. En el momento en que esas palabras salieron de la boca del Dr. Gines, la sala de clones estalló en pánico. ¿Qué?
No. No podemos. Aunque, ahora mismo, realmente es nuestra única opción. Aún. Todos los clones parecían aterrorizados ante la sola mención de Carnage Kabuto. El solo nombre evocaba recuerdos que todos preferirían olvidar, como si estuviera ligado a un trauma profundo. Tranquilos. Este es solo un último recurso, si realmente nos quedamos sin opciones, dijo el Dr. Gines con gravedad. Su voz se volvió pesada y seria. El edificio de la superficie está lleno de trampas. Es muy probable que ni siquiera lleguen hasta aquí. Además, ya saben las consecuencias que nos esperan esta vez. Mientras tanto, mientras regresaba, Fubuki recordó de repente algo importante. Se había olvidado por completo de Pestañas y Ciño de Montaña. Shinji los había destruido antes y no los había vuelto a ver. Finalmente los encontró en un basurero cercano, inconscientes y tendidos torpemente entre la basura. Fubuki suspiró y metió la mano para despertarlos. Un momento después, Pestañas y Ciño de Montaña se movieron y salieron lentamente del contenedor, con movimientos lentos y la mirada aturdida. Señora Fubuki. ¿Qué nos pasó? Masculló Pestañas, con evidente dificultad para recordar algo. Lo último que recordaban era que se preparaban para lidiar con ese nuevo y engreído chico. Luego, todo quedó en blanco. Olvídalo. Volvamos, dijo Fubuki rotundamente. Está bien. Aún aturdidos, los dos hombres se sacudieron la ropa y se apoyaron el uno en el otro mientras la seguían a trompicones. Aunque ocupaban el segundo y tercer puesto entre los clase B, el lanzamiento tan lejos no les había causado daños graves, solo dolor, mareos y algo de suciedad. De regreso, Pestañas dudó antes de preguntar. Señora Fubuki, ¿perdimos? ¿Qué pasó con ese Kamui? Perdimos, respondió Fubuki con calma. Su fuerza superó con creces cualquier cosa que imagináramos. No creía que Shinji pudiera rivalizar con alguien como Sweet Mask, y mucho menos con monstruos como su hermana, pero aún así, tenía que admitirlo, Shinji era fuerte, lo suficientemente fuerte como para ser considerado un monstruo por derecho propio. Ya veo. Pestañas y Ciño de Montaña guardaron silencio, absorbidos por el peso de sus palabras. Supusieron que Fubuki debía estar furiosa y que su orgullo había sido aplastado. Curiosamente, no estaba enfadada. En cambio, algo más bullía en su interior, una extraña sensación de anticipación y un destello de emoción. De vuelta en la base del grupo Blizzard. Señora Fubuki, ¿está herida? Lily corrió hacia ella al verla desaliñada. Sí, pero no es nada grave. Solo unos cuantos rasguños, respondió Fubuki con naturalidad, haciendo un gesto con la mano. ¿Fue ese tipo quien te hizo esto? Es imperdonable. Exclamó Lily, dando un paso al frente, voy a confrontarlo ahora mismo. Tranquila. No fue Shinji quien me lastimó, la detuvo Fubuki. Ninguno de ustedes puede provocarlo nunca más. Esta vez, me salvó. Si no fuera por él, quizá no habría regresado. Solo pensar en el rey bestia y el gorila acorazado le daba escalofríos. Ah, sí. ¿Eso significa que ya se unió al grupo Blizzard? Preguntó Lily con curiosidad. Más o menos, respondió Fubuki asintiendo. Ya tenía algunas ideas en mente. Ya veo. Supongo que ese tipo sabe lo que le conviene, dijo Lily con una sonrisa satisfecha. Poco después de que Fubuki saliera de la habitación, Lily sacó su teléfono y empezó a escribir un mensaje para Shinji. Escuché que te uniste al grupo Blizzard. Apuesto a que no pudiste resistirte al encanto de Lady Fubuki, ¿verdad? Déjame darte un recorrido por nuestra base algún día. Los mensajes llegaron uno tras otro, pero Shinji no respondió.
Estaba desconectado porque en ese momento estaba en plena misión, dirigiéndose directamente a la casa de la evolución, sin su teléfono. Él, Saitama y Genos habían estado corriendo durante 4 horas, abriéndose camino desde el distrito abandonado de Ciudad Z hasta una remota región montañosa donde se encontraba la base oculta de la Casa de la Evolución. Shinji tenía una idea aproximada de dónde estaba, pero nunca había visitado el lugar, así que no podía usar a Kamui ni al dios del trueno volador para teletransportarse. Saitama, desconocedor de la zona, evitó sus saltos absurdamente largos para no desviarse. Genos, que conocía la ruta, simplemente decidió seguirlos a pie. Shinji podría haber acelerado las cosas con la técnica de movimiento corporal, pero considerando que Saitama estaba con ellos, no quería llamar la atención innecesariamente. Correr como un ninja todo el camino habría resultado incómodo y ostentoso. Así que los tres corrieron todo el camino. Este debería ser el lugar que mencionó Gorila Blindado, dijo Shinji al ver un edificio alto entre un espeso bosque. Al llegar al pie del edificio, Genos no perdió ni un segundo. Adoptó una postura de combate, levantó ambos brazos y disparó sus cañones incineradores. Auge. El edificio se redujo a escombros en llamas al instante. Una pequeña nube en forma de hongo se elevó en el aire y la explosión incluso destrozó la ladera tras el edificio, dejando un enorme cráter. Esto fue resultado de las últimas mejoras de Genos, cortesía del Dr. Kuseno. Con ese único golpe, todas las trampas y mecanismos de defensa del edificio quedaron destruidos, ardiendo en pedazos. ¿Qué demonios fue eso? Eres un poco repentino, ¿no crees? Dijo Saitama, parpadeando al ver los restos carbonizados. Creía que este era el método más eficiente. ¿Había algún problema? Respondió Genos. Digo, sí, es lógico, pero te pusiste en modo brutal. Sabes que tienes que empezar con calma y luego ir subiendo, murmuró Saitama. Eso es ineficiente. Darle oportunidades a un enemigo no suena bien, replicó Genos. Hombre, necesitas conseguirte un pasatiempo. Genos se frotó la barbilla. Está bien, adquirir un pasatiempo. Creo que los pájaros. Bajemos desde aquí. La verdadera base debería estar bajo tierra, interrumpió Shinji, examinando la estructura expuesta. Así que era solo una fachada. Ese edificio en la superficie fue un señuelo todo el tiempo, concluyó Genos. Entonces apurémonos y bajemos allí, añadió Saitama. Juntos, los tres entraron al pasaje subterráneo, entrando oficialmente al verdadero corazón de la Casa de la Evolución. El anfitrión ha llegado a la base de la Casa de la Evolución. Recompensa, 5 puntos. Capítulo 43, Carnage Kabuto. En lo profundo de una enorme cámara subterránea, el suelo estaba empapado de sangre y sembrado de miembros desgarrados y cadáveres mutilados, los restos de los clones del Dr. Gines, todos masacrados en un instante. El monstruo responsable se alzaba en el centro de la carnicería, un híbrido grotesco de hombre y escarabajo rinoceronte. Cubierto con una gruesa armadura y con un cuerpo construido como un tanque, su rostro humanoide estaba retorcido en una expresión frenética. Este era el resultado del experimento genético deformado de Gines, el Carnage Kabuto. Uf, uf, uf. Con un fuerte crujido, la criatura estrelló a otro clon contra la pared, y la sangre y los huesos explotaron con el impacto. No solo atacaba, sino que se deleitaba con la violencia. Solo tras una larga pausa, el Dr. Gines se atrevió a salir de las sombras. Tenía el rostro empapado en sudor frío y las manos le temblaban. Carnage Kabuto, has matado a tantos de mis clones otra vez. Ya deberías haberte calmado, ¿verdad? Si no fuera por su stock de reserva de clones desechables, Gines no se habría arriesgado a mostrar su cara en absoluto. Carnage Kabuto giró la cabeza hacia él, entrecerrando los ojos rojos.
Con un rápido movimiento del cuello, rompió los grilletes metálicos que lo sujetaban. ¿De qué hablas? ¿Tranquilo? Ni hablar. Me encerraste, el arma más poderosa de la Casa de la Evolución, aquí en esta prisión subterránea. ¡Qué desperdicio! Me cabreó. Las venas se le hincharon en la frente a medida que la ira se intensificaba en su voz. Era evidente que no había perdonado a Gines por encerrarlo. Tranquilízate. Tu estado mental era inestable. No podíamos controlarte, así que no tuvimos otra opción. Respondió Gines, apenas conteniendo la compostura. De no haber sido por la desesperación y la inminente amenaza del fracaso total, jamás habría vuelto a liberar a la bestia. ¿Controlarme? Ja, 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 ja. Carnage Kabuto soltó una risa burlona y salvaje. Soy la evolución perfecta de su supuesta nueva humanidad. ¿Ustedes? Son los fósiles. Deberían servirme. El doctor Gines no discutió. Simplemente no podía. Aunque quisiera justificarse, sabía que no podría vencer a una criatura como esta. Pero en el fondo, comprendía la verdad, esta cosa era un fracaso. Claro, tenía un poder inigualable, pero le faltaba estabilidad y disciplina. Una bestia salvaje con una máscara de hombre. En ese momento, el reloj de pulsera de Gines sonó con urgencia. Miró la pantalla y cambió de tema rápidamente. Hablemos de algo más importante. Hay un objetivo que quiero que captures, alguien increíblemente fuerte. Solo tú tienes una oportunidad de vencerlo. Vivo o muerto, me da igual, solo tráelo. Mientras tanto, en lo profundo de los laberínticos pasillos subterráneos de las instalaciones, Shinji, Saitama y Genos avanzaban. El pasadizo parecía interminable, tenuemente iluminado y misteriosamente silencioso. Deep. Deep. De repente, el bioescáner de Genos dio una lectura. ¿Encontró al Dr. Gines, o a un monstruo? Preguntó Shinji, mirando hacia atrás. Genos estudió la pantalla un momento, con el rostro tenso. Dos formas de vida. Ambas se acercan rápidamente. Hay dos objetivos que vienen directo hacia nosotros. Gritó, retrocediendo instintivamente. Genos, retrocede, advirtió Shinji bruscamente. Algo estaba por venir, y rápido. Usando la percepción otorgada por su Mangekyo Sharingan, Shinji ya lo había visto venir, la imponente figura de Carnage Kabuto cargando por el pasillo hacia ellos, su presencia como una tormenta azotando. El estruendo se intensificó rápidamente hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, la bestia apareció ante ellos. Arrastraba al Dr. Gines, sosteniéndolo sin esfuerzo por la cabeza como si fuera un juguete. Ah, sí. 3 personas. ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó Carnage Kabuto con una sonrisa cruel, mirándolos con ojos brillantes. Ese joven de ojos rojos, y el calvo también, dijo Gines con voz ahogada, casi perdiendo las palabras cuando la presión sobre su cráneo amenazaba con aplastarlo. ¿En serio? Entonces el tercero es inútil. Sin pensarlo 2 veces, Carnage Kabuto arrojó a Gines a un lado como si fuera basura y se abalanzó sobre Genos. Incluso sin transformarse, su velocidad era aterradora. Genos no pudo reaccionar a tiempo, fue como si el aire mismo se hubiera desvanecido entre ellos. Pero justo cuando el golpe masivo estaba a punto de impactar, Shinji colocó con calma una mano sobre el hombro de Genos. En el siguiente instante, el puño colosal del escarabajo, casi del tamaño del propio Genos, atravesó el espacio que Genos acababa de ocupar y se estrelló contra la pared detrás de ellos, abriendo un profundo cráter en el concreto. Carnage Kabuto parpadeó sorprendido, genuinamente confundido por el error. Mientras tanto, Genos, con los ojos abiertos, retrocedió medio paso. Si su rostro no hubiera sido cibernético, estaría sudando profusamente.
Maestro Shinji, murmuró. No había visto nada. ¿Podría ser el ligero toque en su hombro lo que lo movió? ¿Teletransportación? ¿O algo más? La mirada de Carnage Kabuto se dirigió hacia ambos, entrecerrando los ojos al notar que estaban completamente ilesos. HMPH. Parece que tienes algo de habilidad. Esquivar uno de mis ataques no está nada mal. Pero en lugar de darle otro golpe, el escarabajo hizo crujir su cuello y sonrió. Me llamo Carnage Kabuto. Hay una arena de combate cerca. Vamos allí y peleemos como Dios manda. Claro, respondió Shinji asintiendo, tan tranquilo como siempre. Esa respuesta solo hizo que la sonrisa del monstruo se ensanchara. Tras estar encerrado en el laboratorio subterráneo tanto tiempo, su sed de batalla estaba a punto de desbordarse. Poco después, el grupo entró en una enorme arena circular rodeada de acero reforzado y hormigón. Era la cámara de combate más grande de las instalaciones. El Dr. Gines permaneció en las sombras, prefiriendo no interferir, solo observar. Esta es la arena más grande que tenemos aquí, dijo Carnage Kabuto, acercándose al centro y estirando las extremidades. Los tres pueden venir a por mí. Ojalá den más batalla que los demás. Su expresión se transformó en algo salvaje y alegre. Bueno, pues, vamos a tener una buena masacre a la antigua. No hace falta. No me interesa acostarme con alguien tan feo. Déjame enfrentarme a ti primero, dijo Shinji, dando un paso al frente. ¿Quieres ir primero? Entonces supongo que me toca a mí, añadió Saitama con indiferencia desde un lado, completamente despreocupado. En su interior, tenía esperanzas, si esta cosa conseguía presionar a Shinji aunque fuera un poco, tal vez, solo tal vez, sería una pelea decente. Pero antes de que Shinji pudiera avanzar más, Genos dio un paso adelante. Maestro, déjame ir primero, dijo con tono decidido. Genos, ¿no dijiste que querías aprender de mí? Entonces, observa con atención. Esta es tu oportunidad de ver cómo lucho. Lo que Shinji no dijo fue la parte que rondaba en su mente: una vez que la veas, probablemente dejarás de llamarme tu maestro. Sí, maestro. Entiendo. Respondió Genos sin dudarlo, retrocediendo un paso para concentrarse. Carnage Kabuto los miró con la cabeza ladeada, indiferente. ¿Entonces no van a formar equipo? Bien. Los desmantelaré uno a uno. Avanzó a paso tranquilo, el suelo crujiendo a cada paso. Sus ojos estudiaron la expresión tranquila de Shinji con una mezcla de curiosidad y anticipación. Ah. Sigues quieto, sin pestañear. ¿Seguro, eh? Bien. Me gustan los valientes. Se inclinó brevemente para sí mismo, con los labios curvados en una sonrisa torcida. Este parecía prometedor. Gines podría haber sacado a alguien que valiera la pena doblegar. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo su cuerpo desapareció. Para Genos, fue casi instantáneo. En un instante, Carnage Kabuto estaba frente a ellos. Al instante siguiente, reapareció detrás de Shinji, asestando un puñetazo con toda su fuerza, directo a su columna. Tan rápido. Genos no pudo seguirle el ritmo. Sus sensores apenas registraron el movimiento cuando el golpe ya estaba a medio camino. El pánico se apoderó de él. Quiso gritar para advertirle, pero el puñetazo estaba a punto de impactar. Excepto que no lo hizo. El puño de Carnage Kabuto se congeló justo antes de la espalda de Shinji, temblando ligeramente en el aire. No había fallado por vacilación. Fue instinto. Su visión periférica captó esos ojos, de un rojo intenso, brillantes como vidrio fundido, que lo miraban sin el menor asomo de miedo. No cabía duda, esa mirada estuvo fija en él todo el tiempo. En realidad,
Shinji no se había movido porque no lo necesitaba. Con su Mangekyo Sharingan, había estado leyendo cada pequeño movimiento en el cuerpo del escarabajo. Cada contracción muscular, el ángulo del codo, el cambio de peso, todo al descubierto. Eres demasiado lento. Su voz salió suave, casi aburrida, pero el efecto fue escalofriante. La sonrisa burlona de Carnage Kabuto se contrajo y el impulso de su ataque se disolvió en silencio. Y así, de repente, el depredador se volvió inseguro. Capítulo 44, Kamui, Rasengan 1. Ese simple comentario casual de Shinji llevó a Carnage Kabuto al límite. Con un rugido furioso que hizo temblar las paredes, se abalanzó y lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, con la intención de reducir al presumido humano a polvo. Pero una vez más, su enorme puño blindado atravesó el cuerpo de Shinji como si ni siquiera estuviera allí. El escarabajo se quedó paralizado, confundido, mirando su propio brazo. Era la segunda vez que su golpe impactaba solo en el aire, y el fenómeno no tenía sentido. Shinji no lo había esquivado. Ni siquiera había parpadeado. Aún así, se sentía como golpear a un fantasma. Desde la barrera, Genos observaba atentamente, con expresión tensa. Él tampoco podía comprenderlo. Había visto guerreros y psíquicos mejorados tecnológicamente con todo tipo de poderes extraños, pero esto... Esta capacidad de dejar que los ataques atravesaran el cuerpo mismo desafiaba todas las leyes de la física que conocía. Y entonces hizo clic. Cuando Shinji lo salvó de ese golpe anterior, tocó el hombro de Genos justo antes de que fallara el golpe. ¿Podría ser que Shinji se moviera tan rápido que esquivaba los ataques por completo? ¿Tan rápido que ni él ni el enemigo podían percibir el movimiento? Eso explicaría por qué parecía que el ataque simplemente lo había atravesado. No era intangibilidad, sino un movimiento incomprensible. Genos estaba seguro de ello ahora. Ese breve toque anterior no fue solo para tranquilizarlo. Shinji lo había traído consigo, lo había sacado del peligro con una velocidad que traspasaba los límites del tiempo y la percepción. Su admiración se disparó. La diferencia entre ellos no era solo una brecha de poder. Era una dimensión completamente distinta. Apretó los puños, observando cada detalle de los movimientos de su maestro como un estudiante memorizando una escritura divina. Sin embargo, lo que no se dio cuenta fue que toda su teoría era un completo disparate. Shinji, ajeno a la creciente mitología que Genos estaba construyendo a su alrededor, permaneció concentrado. Saitama, de pie a un lado, mantuvo su habitual expresión inexpresiva. No estaba impresionado ni preocupado. En todo caso, solo parecía ligeramente curioso. No entendía bien cómo Shinji neutralizaba esos ataques, pero no era suficiente para despertar un interés serio. Aprovechando la breve pausa, Shinji avanzó con calma y tocó el costado del escarabajo. Fue solo un toque ligero en la cintura, sin daño ni fuerza. Carnage Kabuto bajó la mirada, confundido. ¿Qué demonios se supone que era eso? ¿Eres estúpido? Lanzó otro puñetazo, rápido y brutal. No había forma de que fallara esta vez. Pero en cuanto empezó el puñetazo, Shinji desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció al otro lado de la arena. Teletransportación. El escarabajo se dio la vuelta, sorprendido. ¿Tan rápido? No lo había visto en absoluto. En un instante, Shinji estaba justo frente a él, al siguiente, al otro lado del campo de batalla. Sin que el monstruo lo supiera, Shinji había colocado múltiples marcas del dios del trueno volador por toda la arena con sus kunai, lo que le permitía saltar libremente de un punto a otro. Ahora, de pie a cierta distancia, Shinji extendió su mano derecha y comenzó a acumular chakra, una especie de energía similar a la de él. La energía se arremolinaba en su palma, girando y comprimiéndose en una esfera compacta y brillante.
La energía mental y la física se entrelazaron, fluyendo en múltiples direcciones y colapsando hacia adentro en una espiral de alta densidad. El chakra comenzó a rugir silenciosamente en su mano, formando una esfera que brillaba con un poder puro y concentrado. Era el Rasengan. Hasta ahora, no lo había usado en combate real. Había entrenado la forma y el control, pero esta sería la primera vez que lo probaría contra un oponente real. Y no cualquier oponente, sino un monstruo de nivel dragón. Monstruos como Carnage Kabuto no aparecían a menudo. Eran demasiado raros, peligrosos y resistentes como para desperdiciarlos en combates casuales. Si Shinji iba a probar un nuevo jutsu, esta era la oportunidad perfecta. Los enemigos comunes serían aniquilados antes de que la técnica pudiera siquiera estabilizarse. Lo que convirtió al escarabajo en el objetivo perfecto. Entrecerró los ojos al ver la esfera brillante que se formaba en la mano de Shinji. Se burló con desprecio. ¿Qué? ¿Crees que esa bolita me va a detener? No me insultes. Pero Geno sintió algo diferente. Sus sensores mecánicos vibraron con inquietud al observar la acumulación de energía. Ninguna técnica ordinaria emitía una señal como esa. No. Puedo sentirlo. Ese orbe lleva algo increíblemente denso y peligroso. ¿Podría el maestro Shinji de verdad derrotar a un monstruo así con un solo ataque? Nunca había visto ese jutsu antes, por lo que no podía evaluar todo su potencial, pero todo en él gritaba letal. Shinji ignoró por completo las burlas. El Rasengan en su mano continuó girando, ganando velocidad, con una energía más concentrada a cada segundo. Una vez que alcanzó su forma máxima, comenzó a caminar hacia el enemigo, tan tranquilo como siempre. Carnage Kabuto en realidad se relajó un poco al verlo. Tus esquivas fueron impresionantes. Te lo concedo. Pero si esto es todo lo que haces, déjame mostrarte lo que es el verdadero poder. Con un rugido que hizo temblar las paredes, se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa, con la intención de acabar con todo de un solo puñetazo devastador. El suelo crujió bajo sus pies al lanzar todo su peso hacia adelante. Pero Shinji no parpadeó. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de aterrizar. Él desapareció. Los ojos de Carnage Kabuto se abrieron de par en par, incrédulo. Giró en pleno ataque, observando el espacio que tenía delante, pero Shinji ya no estaba. Lo que no se dio cuenta fue que Shinji ya había reaparecido, parado a centímetros de su pecho. Y en la mano de Shinji, el Rasengan había cambiado. Ya no brillaba con chakra comprimido. Se había vuelto negro, una esfera vacía que retorcía el espacio a su alrededor. Kamui y Rasengan. Shinji no dudó. Empujó la esfera negra giratoria directamente al estómago del escarabajo. No hubo ruido metálico, ni impacto, ni resistencia. Su caparazón reforzado, tan resistente que en su día se declaró indestructible, se fracturó al instante. La esfera se hundió, arrastrando materia de la existencia al perforar carne y hueso. Atravesó su cuerpo como si fuera de papel. ¡Gra! Un grito atormentado brotó de su boca mientras la sangre brotaba de la herida, brotando a borbotones. Se tambaleó hacia atrás, con las piernas vacilantes y los ojos abiertos de puro pánico. Se quedó mirando el enorme agujero en su abdomen, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué? ¿De verdad me han dado? Su voz tembló. La confianza de momentos antes se había desvanecido. En las sombras, el doctor Gines observaba horrorizado. Nunca había visto a Carnage Kabuto sangrar, y mucho menos desplomarse. Era la creación más fuerte que Gines había construido jamás, y ahora parecía un insecto moribundo espantando fantasmas. Genos también se quedó congelado, con la incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Ese jutsu cambió a mitad de la pelea?
Había sentido la abrumadora presión del Rasengan original. Pero en el momento en que impactó al escarabajo, no hubo nada. Ninguna explosión de energía, ninguna onda expansiva. Fue como si el orbe hubiera desaparecido al contacto, pero la destrucción que dejó atrás era innegable. Fue antinatural. Imposible. En el momento en que el Rasengan impactó, no desató una explosión, borró la materia. No hubo onda expansiva, ni calor, solo vacío. Desafía por completo las leyes de la física. Si los psíquicos podían manipularlas, Shinji se había salido por completo de esas reglas. Genos apretó los puños. Sus sensores no habían captado ni la mitad de lo sucedido. A pesar de observar con total atención, no había visto el momento en que Shinji desencadenó esa transformación ni cómo el jutsu penetró la armadura del escarabajo como si fuera aire. Maldita sí. Apretó los dientes con frustración. Era una oportunidad única de presenciar la verdadera habilidad de combate de su maestro, y ni siquiera podía seguirle el ritmo a lo básico. Si este era el estándar de Shinji, ¿qué derecho tenía un cyborg de segunda como él a afirmar ser su alumno? Quizás el maestro Shinji tenía razón al dudar. Quizás no era lo suficientemente fuerte como para aprender de alguien que operaba a este nivel. Mientras Genos permanecía allí, sumido en sus pensamientos, Saitama simplemente observaba con rostro neutral. Estaba impresionado, sin duda. Los poderes de Shinji eran ostentosos, complejos y extremadamente fuertes. Pero algo en todas esas esferas giratorias, teletransportantes y brillantes le parecía un poco excesivo. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Quería puñetazos y patadas, no habilidades difíciles de entender en el combate. ¿Así que este era el gran escarabajo? ¿Eso era todo? Parecía que no tendría su turno después de todo. Tú, bastardo, aulló Carnage Kabuto, tambaleándose, con la sangre goteando de su abdomen a chorros. ¿Qué demonios acabas de hacer? ¿De dónde sacaste semejante poder? Shinji permaneció en silencio al principio, con la mirada ligeramente nublada al observar a la criatura herida. Luego habló en voz baja. ¿De verdad quieres saberlo? El escarabajo parpadeó. No esperaba una respuesta. Era solo un grito de rabia, no una pregunta real. Pero ahora se encontraba paralizado, observando. De alguna manera, la presencia de Shinji lo obligaba a escuchar. Incluso con el cuerpo desgarrado, permaneció allí, como esperando una revelación que no comprendía. Incluso Geno se inclinó hacia adelante inconscientemente, con los ojos brillantes. ¿Era esto todo? ¿Su amo finalmente iba a explicárselo todo? Capítulo 45. Todo gracias al talento natural. Pero ¿revelar el método para fortalecerse no le daría también al enemigo la misma oportunidad? ¿Fue realmente una decisión inteligente? Genos estaba dividido. Por mucho que ansiara comprender cómo el maestro Shinji había alcanzado su increíble fuerza, la idea de que enemigos potenciales lo espiaran y obtuvieran ese mismo poder lo dejaba profundamente en conflicto. Yo, Shinji, he llegado a este nivel gracias a mi extraordinario talento. Deep Blue, suma puntos. Con esa audaz declaración, Shinji formó con naturalidad otro Rasengan en su mano. Este, impregnado del poder de Kamui, crujió amenazadoramente antes de lanzarlo con indiferencia hacia Carnage Kabuto. Podría parecer una tontería, con la ocasional fanfarronería y el lanzamiento relajado, pero Shinji intentaba enviarle un mensaje a Genos. No se guardaba ninguna técnica secreta. Realmente no tenía nada que transmitir. ¿El Rasengan? Un don del sistema. ¿El Kamui dual? También del sistema. Todo el poder que ejercía era algo que el sistema le había otorgado. No había pergamino antiguo, ni un arco de entrenamiento de una década, solo una ventaja pura e inmerecida.
Como Shinji no se había esforzado en el lanzamiento, el Kamui Rasengan no era especialmente rápido. Aún así, su ominoso brillo negro hizo que todos los instintos del Carnage Kabuto gritaran peligro. Sin dudarlo, saltó 10 metros, esquivando por poco la esfera mortal. Geno se quedó paralizado, atrapado en un torbellino de pensamientos. ¿Qué quería decir el maestro Shinji con todo eso? Su cerebro trabajaba a destajo, intentando desenterrar un significado más profundo oculto en las palabras. Mientras tanto, Saitama permaneció completamente imperturbable. Desde las sombras, el Dr. Gines observaba estupefacto. ¿Qué clase de método de entrenamiento se suponía que era ese? ¿Solo talento? ¿El objetivo real era que él se volvió tan poderoso simplemente por haber nacido dotado? Entonces, de repente. Golpe. Genos golpeó su puño en la palma de su mano y sus ojos se iluminaron. Claro. El maestro no hablaba literalmente. Debía estar diciendo que, si bien el talento ayuda, la verdadera fuerza solo se logra con esfuerzo incansable y entrenamiento riguroso. Por eso lo expresó de forma tan oscura, para que los enemigos no pudieran entenderlo. ¡Qué mensaje tan brillante y oculto! ¡Cuánta sabiduría! Solo alguien tan profundo como el maestro Shinji podría ocultar verdades tan profundas en algo que parecía tan simple. Shinji, felizmente inconsciente, no tenía ni idea de que su peor miedo se estaba haciendo realidad. No le importaba que Genos lo sobreanalizara, pero imaginarlo dándole demasiadas vueltas hasta convertirlo en una gran filosofía, eso era harina de otro costal. Bastardo. ¿Me estás tomando el pelo? El Carnage Kabuto de repente lo perdió. Grieta. Sin previo aviso, su cuerpo empezó a mutar. Las venas le estallaron en cada extremidad. Sus ojos ardían de un rojo intenso. Espera. ¿Carnage Kabuto? ¿Te estás descontrolando otra vez? El Dr. Gines retrocedió presa del pánico, con el horror reflejado en su voz. Si no quieres decir cómo te hiciste fuerte, no importa. De todas formas, soy el más fuerte. En una fracción de segundo, la transformación del escarabajo fue completa. Sus músculos se expandieron grotescamente, cada fibra exagerada hasta alcanzar proporciones monstruosas. Los cuernos de su cabeza y espalda duplicaron su longitud, moviéndose amenazadoramente. Las venas serpenteaban por todo su cuerpo. Su rostro se retorció en una máscara cruel e irreconocible. La herida abierta en su abdomen se cerró como si nunca hubiera existido. Modo Carnage activado. Jejeje. En cuanto entro en modo carnicería, pierdo la razón por los próximos 7 días. Ni siquiera puedo detenerme. El escarabajo se rió como un loco, con el cuerpo temblando con un poder salvaje y apenas contenido. Antes de que terminara de hablar, desapareció como si se hubiera teletransportado. Su velocidad se había duplicado, convirtiéndose en algo verdaderamente aterrador. Shinji apenas lo miró y murmuró. Entonces, lo que estás diciendo es, que estarás furioso hasta el próximo sábado. Saitama, quien había estado observando todo el tiempo con su habitual mirada vacía, se sobresaltó de repente como si una computadora se hubiera colapsado. Sus ojos se abrieron de par en par, su cerebro se atascó y, por unos segundos, pareció que todo su proceso mental se había bloqueado. Así es. Después de matarte, saldré y seguiré masacrando hasta el próximo sábado. Ja. El escarabajo se lanzó hacia adelante y lanzó un puñetazo directo a Shinji, pero en el mismo instante, Shinji desapareció, reapareciendo en una ubicación marcada distante usando el dios del trueno volador. Auge. El área donde Shinji se encontraba hacía apenas un segundo explotó en un cráter y la tierra se hizo añicos en todas direcciones. Profundas grietas se extendieron como telarañas por decenas de metros. Un puñetazo. Eso fue todo.
Los ojos de Genos se abrieron de par en par por el miedo. Si ese ataque hubiera sido contra él, no habría tenido ninguna oportunidad. Lo habría destrozado como papel mojado. No habría sido más que escombros humeantes. Por suerte, el maestro Shinji fue demasiado rápido. Ya se había alejado casi 100 metros en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Genos no podía seguirles el ritmo visualmente. Kabuto y Shinji, Carnage, habían alcanzado un nivel de velocidad que dejaba sus sensores completamente inutilizables. Mientras tanto, Saitama seguía inmóvil. Nadie podía distinguir qué parte de la situación lo había afectado esta vez. Se acabó. Nadie en este mundo puede detener a un Carnage Kabuto fuera de control. Desde las sombras, el Dr. Gine soltó una risa hueca. No era el resultado que esperaba, pero al menos demostraría que la nueva raza humana que creó superaría a la especie obsoleta e ignorante que se aferraba al viejo mundo. No corras. Si tienes agallas, enfréntate a mí. Kabuto Carnage cargó de nuevo, pisoteando y acortando la distancia entre él y Shinji en un instante. En un parpadeo, estaba a solo unos metros, con su enorme puño a punto de atacar. Pero esta vez, la expresión de Shinji se había vuelto fría. La fachada tranquila había desaparecido. Estaba listo para responder. Susanoo. Justo cuando el golpe del escarabajo caía, una enorme estructura esquelética surgió alrededor de Shinji, brillando de color azul mientras envolvía todo su cuerpo. Alerta. El anfitrión ha intercambiado físico más 110, lo que cuesta puntos menos 110. Puntos restantes, 0. Físico más 110. Físico actual, 588. Mientras invocaba a Susanoo, Shinji se asignó casualmente un aumento de estadísticas como si no fuera más que revisar un menú. El Susanoo dejó de crecer una vez que alcanzó la etapa 3. En esta forma, adoptó la apariencia icónica de un guerrero cuervo Tengu, su defensa mejoró significativamente, incluso si su tamaño físico no aumentó drásticamente. ¿Qué carajo es eso? El Dr. Gines casi se atragantó al verlo. El imponente avatar azul que se cernía sobre Shinji era incluso más grande que Carnage Kabuto y diferente a todo lo que había visto antes. Genos entrecerró los ojos. Una vez más, algo incomprensible se había manifestado alrededor de su amo. Y, de alguna manera, aún no podía siquiera empezar a comprenderlo. Ora, 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 ora. El furioso Carnage Kabuto atacó, imperturbable ante la repentina aparición del Susanoo. Lanzó una lluvia de puñetazos salvajes con ambos puños, azotando furiosamente a Shinji. Pero cada golpe rebotó sin causar daño en el blindaje del cuervo Tengu. Sin grietas. Sin daños. Nada. Shinji, ya harto de juegos, levantó lentamente un brazo, y Susanoo respondió con Shinji. Sus espadas gemelas, ambas brillando con energía Kamui, cortaron hacia adelante en cruz, un arco de destrucción en forma de X. Carnage Kabuto se congeló en pleno ataque. Luego, su enorme cuerpo fue cortado cuidadosamente en 4 pedazos simétricos, limpiamente cortados sin una gota de resistencia. Alerta. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel dragón Carnage Kabuto. Recompensa, 80 puntos. Desde las sombras, el Dr. Gines permanecía atónito. Tenía las gafas torcidas y la boca abierta. Su creación más fuerte, su obra maestra definitiva, había sido desmembrada en un solo movimiento. Su cerebro simplemente se apagó. Todo en lo que creía se hizo añicos. Mientras tanto, Saitama finalmente parpadeó, sacudiéndose su estupor. Shinji, necesito preguntarte algo, dijo, bajando la cabeza como si estuviera a punto de dar una grave noticia. ¿Qué pasa? Shinji se giró, con expresión plana. ¿Qué día es hoy?
La voz de Saitama tembló levemente. Hoy. Es sábado, respondió Shinji con indiferencia. ¡Wow! Me equivoqué de fecha. Gritó Saitama mientras caía de rodillas, agarrándose la cabeza. Hoy era el día de rebajas del supermercado. Tranquilo, Saitama. Si te das prisa, quizá llegues a tiempo. Está bien, me voy. En cuanto Shinji dijo eso, Saitama se lanzó hacia arriba. Su salto destrozó el techo, abriendo un enorme agujero en la estructura reforzada mientras volvía a la superficie como un misil. El doctor Gines levantó lentamente la cabeza, con la boca aún abierta, mientras observaba la luz del sol que entraba a raudales. Su cuello crujió audiblemente. Esta instalación estaba enterrada a gran profundidad. Toda la estructura había sido reforzada con algunos de los materiales más resistentes disponibles. ¿Y ese tipo simplemente saltó? ¿Es siquiera humano? Genos. Vamos. Sí, maestro, Genos respondió sin dudarlo, con tono respetuoso. Esperar. El doctor Gines repentinamente salió tambaleándose de entre las sombras, incapaz de contenerse por más tiempo. Shinji hizo una pausa y miró hacia atrás. ¿En serio nunca te sometiste a ningún experimento? Gritó el doctor Gines, casi desesperado. Sin esfuerzo. Solo talento puro, respondió Shinji al instante, sin pestañear. No era para el doctor Gines. Era para Genos. Ojalá Genos lo entienda. Capítulo 46, Nueva habilidad del Manjeki Sharingan. El doctor Gines no respondió. Se quedó allí parado, congelado. Ese silencio era más revelador que cualquier palabra. No fue solo un momento de duda. Era desesperación total, de esas que te calan hondo. Todo lo que había construido, todo lo que creía saber, se había derrumbado. Un adolescente de ojos rojos capaz de invocar a un guerrero espectral gigante. Un hombre calvo que aniquiló a su creación más poderosa de un solo puñetazo. Estas personas desafiaron la lógica. Desafiaron la ciencia. Lo desafiaron a él. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, temblando. Quizás el mundo no necesitaba cambiar. Quizás él era el que se equivocaba desde el principio. Maestro, ¿no vamos a ocuparnos de él también? Genos preguntó en voz baja, mirando en la dirección en la que se había alejado el doctor Gines. No hace falta, respondió Shinji sin mirar atrás. No dio explicaciones. Simplemente siguió caminando. No hacía falta decirlo en voz alta. Lo que había pasado hoy era más que suficiente para quebrarlo. Probablemente abandonaría la ciencia por completo. Si acaso, Shinji calculó que pronto estaría vendiendo takoyaki en una esquina. Matar su esperanza y dejarlos vivir era mucho más cruel que matarlos. Entendido. Genos no lo cuestionó más. Simplemente siguió a su maestro en silencio. En el camino de regreso, Shinji se tomó unos momentos de tranquilidad para comprobar el estado de su cuerpo. Como era de esperar, usar la tercera etapa de su Sanoo le había pasado factura. Con solo invocarla un rato, le había dejado una molestia persistente en los músculos. La tensión no era algo que pudiera ignorar. Definitivamente no estaba listo para intentar la versión de cuerpo completo. A menos que algo cambiara. Para usar la tercera etapa libremente, su cuerpo necesitaba una mayor concentración de células Hachirama o el Manjeki Sharingan eterno. Sin uno de ellos, no era sostenible. Consideró ambas opciones. Las células de Hachirama podrían obtenerse con suficiente experimentación. Pero el Manjeki eterno, eso era un problema. Obito no tenía hermanos. Y sin un pariente consanguíneo que también poseyera el Manjeki, la fusión para alcanzar la forma eterna era imposible. Bueno, al menos sin un sistema.
Mientras tanto, Saitama apenas logró llegar al supermercado a tiempo para la gran venta. Shinji ya se había ido a casa. Genos, por el contrario, había regresado a su lugar. Shinji planeaba pasar por la Asociación de Héroes para informar sobre su última matanza de monstruos, con el teléfono en la mano. Pero al encender la pantalla, se encontró con un montón de mensajes sin leer, todos de Lily. Al parecer, ella no había tomado bien su silencio. Después de enviar 3 mensajes sin respuesta, siguió con 3 emojis enojados, cada uno más enojado que el anterior.